Buenas tardes, queridos hermanos. Pues he deseado de corazón dar una charla muy pequeña de lo que significa para nosotros la Virgen María y varios signos que nosotros no conocemos del ayate de nuestra Madre. Yo sé que muchos de ustedes han de saber mucho más que yo y otras personas, ¿verdad? No se trata de que les diga todo, porque si no nos podríamos pasar horas y horas y horas. En una ocasión, el padre José Martín Hernández, que muchos de ustedes lo conocen como el Tugó, nos dio un retiro, uno de los retiros más bellos que he vivido, precisamente sobre la Virgen de Guadalupe. Pues bien, hermano, no voy a dar una supercátedra, no pretendo eso, porque ni tengo así totalmente los conocimientos, de algo, algunas palabras en náhuatl, ¿verdad? Algunas cosillas. Pero no se trata de eso, se trata de que esto nos sirva para agarrarnos más de nuestra Madre, para agarrarnos más de ella y saber que ella está intercediendo por nosotros los mexicanos, que ella no nos va a abandonar a pesar de que estemos viendo cada vez peores cosas, peores. Jamás nos va a abandonar, como cuando sucedió con nuestros hermanos indígenas, que cuando aparece estaban destrozadísimos, ya les diré, destrozadísimos. Y ella viene para levantarlos, para motivarlos. Pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender todo esto. Bien, hermanos, pues vamos a empezar con esta pequeña explicación de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. En primer lugar, quiero mencionar la persona de Juan Diego. Sabemos que era un buen cristiano, que todos los días iba a la instrucción religiosa, que vivía en Cuautitlán de Romero Rubio, y que de ahí se tenía que ir caminando hasta Tlatelolco. Para nosotros hoy es fácil, un coche, media hora, 45 minutos, ya llegamos. Pero imagínense a pie. Claro que era más directo, ¿verdad? Porque subía y bajaba colinas. Pero era un hombre muy religioso. Un hombre muy humilde. Él pertenecía a una de las castas más inferiores entre los hermanos que vivían en el Valle de México, que se llamaban macehuales. Él era de esa casta. Y por lo mismo él era muy humilde. Quién sabe cómo lo habrán tratado las demás personas allí en el valle, cuando llegaba a la instrucción religiosa. Eran tan pobres que solamente se les permitía vestir todo de blanco. Ellos no podían tener ninguna figurita menos colores en su vestimenta. Algunos usaban líneas de colores, flores, algo bonito de colores en su vestimenta. Quiero que se queden con ese dato. Su ropaje, su vestido era blanco, todo. Y pues llevaba el ayate. Lo llevaba pues enfrente de alguna manera. Pero miren, el ayate servía para muchas cosas. Si les agarraba la noche en el campo, en el bosque, en el campo, pues se acostaban tapándose con el ayate. Se protegían con el ayate. Si querían cargar algo, pues lo cargaban con el ayate. Incluso para casarse, el ayate servía como signo de unidad para siempre cuando se anudaba el ayate con el mandil de la mujer. Se hacían un nudo, significando que era para siempre. Es pues, hermanos, que se aparece nuestra Madre. La primera aparición el 9 de diciembre de 1531. Exactamente a los 10 años, bueno, 10 años con meses
de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Recordemos que la conquista es en agosto, si no mal recuerdo, 13 de agosto de 1521. En ese tiempo, nuestros hermanos sacerdotes, misioneros, quisieron alentar a ese pueblo. Quisieron alentarlo porque estaban totalmente deshechos. ¿Por qué estaban así? Porque recordemos, hermanos, que ellos todas las tardes hacían sacrificios humanos, porque ellos creían que la sangre de esas personas iba a alimentar el sol para que en la noche que moría renaciera al día siguiente. Imagínense, hermanos, lo que habrán sentido cuando el primer día se dieron cuenta de que, aunque no habían hecho sacrificios, el sol salía. Fue para ellos espantoso el que les hayan tirado sus templos, el que les hayan roto sus ídolos. Para ellos fue espantoso. Tanto, hermanos, que dice la historia, que llegaron a una depresión tan brutal que ya no comieron, ya no bebieron agua. Muchos de ellos se quedaban en las calles, en las avenidas, en las calzadas, ahí tirados y se morían. Porque fue una impresión impresionante. Quizás podría ser para nosotros si nos dijeran, la Eucaristía no es cierto. No hay presencia de Dios real en la Eucaristía. ¡Puah! Quedaríamos deshechos. Y entonces los misioneros quisieron levantar un pueblo. Hicieron muy poco. Quizás recordemos aquellos 3 niños tlaxcaltecas, claro, San Juan Diego, y algunas otras personas que aceptaron la fe. Pero no mucha gente. Batallaron, gracias a Dios inventaron muchas cosas los misioneros. Trajeron las piñatas, inventaron unos teatros que se llamaban los autos de fe, que mundialmente son reconocidos porque son una belleza. Con esos actos de fe, es decir, como unas obras pequeñas de teatro, los trataron de evangelizar. No pudieron mucho. Muchos de ellos vivían en el odio contra los españoles. Los españoles, los conquistadores, los trataban como animales. Ellos decían que no eran seres humanos, cuando tenían mucho más cualidades que los españoles. Pero en fin, eso fue en otro tiempo que no podemos nosotros juzgar. Eso es otra cuestión. Nosotros podemos juzgar lo de hoy. Pues bien, vamos a pasar pues a ver que el primer día Juan Diego va pues a Tlatelolco a recibir la instrucción religiosa. Es pues que se encuentra a la Virgen María en el bosque, en un cerro, en la punta del cerro, en la punta del Tepeyac. Y resulta pues que nuestra madre le habla en náhuatl. Si ustedes han escuchado a alguien en náhuatl, es un lenguaje muy dulce, muy bonito, no es golpeado. Imagínense con la voz de nuestra madre, la manera tan dulce con la que le haya hablado a Juan Diego. Más aparte, en ese momento, recordemos que para los aztecas, unos signos de la presencia de Dios era el canto y la flor. Por eso acordémonos, ¿verdad?, que se oyen, dice la narración, sobre todo en Nicano Pogua, que se oyó los cantos de unos pájaros y habían muchas flores, como signo de la presencia de nuestra madre. Es pues, hermanos, que se aparece nuestra madre en esta manera. Para nosotros, pues claro, todos sabemos que es nuestra madre, pero no sabemos de todo el significado, porque todo, hermanos, son signos para ellos. Para aquel entonces, para todos los hermanos que hoy en día todavía tienen esta cultura. Para ellos fue como
CD, una película en CD o Netflix, que les habló de quién era ella y a quién traía. Por eso, si se fijan, los rayos del sol y alrededor están las nubes. Para ellos era un signo de divinidad. Ellos sabían que María venía de Dios. Y más aún, que esta mujer era poderosísima. ¿Por qué? Porque para ellos, recordemos, que el sol era el Dios más importante para ellos. Y que al ver a nuestra madre, que le daba la espalda al sol, dijeron, caray, esta mujer es importantísima, porque le está dando la espalda al sol. Por eso son los rayos, no por un adorno, sino por que nos está hablando de que viene del cielo y ella es alguien poderosísima. Podemos ver también, hermanos, que nuestra madre tiene una cinta negra. Si se fijan, esa cinta negra no está exactamente en su vientre, sino lo tiene arriba, está anudado arriba. ¿Qué vieron en ella? Vieron a una mujer embarazada, pero al mismo tiempo vieron que era una jovencita, era una niña, por su forma de peinado, porque las mujeres jóvenes, antes de casarse, se peinaban de esa manera, como nosotros decimos, con raya en medio. Ahí ellos se dieron cuenta que era una mujer muy joven, pero al mismo tiempo que estaba embarazada, y al mismo tiempo que era virgen. Para nosotros a veces es bien difícil. ¿Cuánta crítica a la Virgen María? ¿Cuánto hemos escuchado? Pero para el indígena fue facilísimo entender esto. Que esta mujer era una mujer muy joven, muy hermosa, claro, ¿verdad? Y que estaba embarazada. Y si nos damos cuenta, hermanos, exactamente aquí en su vientre hay una única flor. No en todo su vestido, no hay ninguna flor como esa. Es una flor de 4 pétalos. Para ese momento, para los aztecas, era el máximo signo de la máxima autoridad como Dios. Es decir, un Dios todopoderoso. ¿Dónde está esa florecilla? Exactamente en su vientre. Por eso ellos se dieron cuenta que traía a un Dios todopoderoso, que quizás su religión les había dicho que el sol estaba ya muerto y que ella venía del sol y que ella venía a nosotros. Si nos fijamos también, hay 7 o 9, no me acuerdo exactamente ahorita, 7 o 9 figuras como de flores en forma de triángulo. ¿Qué significan esas como flores grandes en forma de triángulo? Significan que son los 9 grandes volcanes o cerros que había en nuestro valle alrededor del Tepeyac, que también, ¿verdad? Ese signo es el signo del Tepeyac, que la palabra Tepeyac significa punta del cerro. Eran esos pues 7 montañas que estaba alrededor. Pero también si tienen una imagen ahí en su casa, podrán ver que en el vestido de nuestra madre hay ciertos pliegues. Pero las figuras, vean qué interesante, las figuras que están aquí no siguen el patrón de los dobleces. ¿Por qué, hermanos? Porque las mujeres principales, las más importantes del pueblo, usaban como un pequeño vestido transparente. Y en ese vestido transparente es que están, entre comillas, dibujadas estas imágenes del Dios Todopoderoso y también de los cerros, ¿verdad? Alrededor. ¿Dónde está parada? Muchos dicen que son los cuernos del diablo, que es el demonio que lo está pisoteando
como dice Génesis 3:15, 3:14. Pero no, hermanos. Yo creo que todos somos mexicanos, quizás alguno extranjero. Pero ¿qué significa la palabra México? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra México? Significa ombligo de luna. Por eso, nuestros hermanos, todos los indígenas que pudieron ver esta imagen, o que platicaban, oigan qué impresionante, o que otros pueblos escuchaban que alguien había llegado a describirles, a decirles lo que había sucedido en México, sabían que se había aparecido en México, porque significa México ombligo de luna, por eso está parado ¿cómo se llama? En medio de la luna. Y que además nuestra madre está de pie. Sí es cierto que se ve aquí como su rodilla, como dando un paso, porque ella es la que viene de Dios, la que está con nosotros, la que viene a ayudarnos. Recordemos que la palabra Guadalupe es una palabra árabe que significa río de luz. Ella es nuestro río de luz, porque también, hermanos, aquí en estas figuras, todas las figuras del manto, hay como flores y como unos signos que significan agua. Ellos sabían que donde se había aparecido nuestra madre, había mucha agua, quizás no agua física, pero sí flor y canto. Por eso esa simbología. Y precisamente el nombre de Guadalupe significa, ¿verdad?, que es río de luz. Bien. Algo más, hermanos, que les puedo decir de esto. Se supone y se ha dicho que es un angelito, que es Juan Diego. Pero si se fijan, no tiene la cara de un indígena. Si se fijan, no es un angelito. Vean el pelo, como entradas en su pelo. ¿Qué se supone que es? Que es un guerrero. Un guerrero que está cuidando a esta mujer. Un guerrero que, si se fijan, está tomando el manto de María y su vestido, que significa que está tomando la divinidad y lo terreno. Los colores, aquí no se nota muy bien, pero los colores azul, blanco y rojo, significa que es un ser divino y que nuestra madre también es un ser divino. Pues hay muchas otras cosas, hermanos. Los ojos de nuestra madre. Muchos incluso incrédulos, incluso que no creen en Dios y en la Virgen, se dieron cuenta que al hacer una toma muy cerca, una fotografía y ampliarla, se encontraron a 13 personas, ¿verdad?, que se estaban reflejando ahí en sus ojos en el momento en que Juan Diego extiende su ayate, donde lleva las pruebas que le pedía Fray Juan de Zumárraga y que nuestra madre le dio allá en el cerro, el 12 de diciembre, cuando en ese momento no hay flores y menos de ese tipo, ¿verdad? Y por ser diciembre no había flores. Y entonces ahí en sus ojos se reflejan estas personas. Incluso dicen, una vez quién sabe cuántas toneladas trajeron de la NASA para estudiar a nuestra madre. Y cosas sorprendentes. El ayate no está preparado para pintarse. Pregúntenle a cualquier pintor, cualquier tela, primero la preparan para después ahí pintar. El ayate no está preparado. Es más, dicen, yo no sé cómo es esto, pero dicen que la imagen de nuestra madre no está pegada al ayate, está como flotando. Eso les ha impresionado a muchísima gente. Más aparte, hermanos, dicen que le han tomado la temperatura al ayate
y tiene la temperatura como un ser vivo, 36.5. Es más, esto se me hace increíble, esto apenas lo acabo de saber, que le pusieron un estetoscopio a nuestra madre en su abdomen y se oye el latido de un bebé. Y se oye el latido, todos los latidos de un bebé en un minuto. Esto es increíble, hermanos. Increíble. Un ayate, a lo mucho, hermanos, puede durar de 20 a 30 años y se destruye. Este ayate ya casi tiene 500 años, faltan 11 años. Pidámosle a Dios que nos dé chance de vivir ese acontecimiento. 500 años. Y no se ha destruido. Y aunque digan que es una pintura, que es algo falso, no, hermanos, científicos que no han creído en Dios se han quedado impresionados del ayate. Incluso recordemos ese acontecimiento cuando una persona disfrazada quiso llegar hasta el altar donde estaba nuestra madre, en la Basílica Antigua, y en un arreglo floral puso una bomba. Enfrente estaba un crucifijo, fierro, grandote, y explotó la bomba. Pues a nuestra madre ni un rasguño. En cambio ese Cristo grandote quedó todo doblado. Y todavía, si gustan, en la Basílica de Guadalupe, claro, cuando la abran, ¿verdad? Ahí está. Si no mal recuerdo, entrando de mano en mano izquierda, ¿verdad? Entonces, es impresionante todo esto, hermanos. Y sobre todo su intercesión. Sobre todo lo que ella ha hecho en nuestro México. Dicen las autoridades que jamás ha habido un muerto, o alguna pandemia, o alguna infección. Sí, cierto, hermanos, que lo único que he visto hace poco, en las noticias salió, como unos policías agredieron a una familia. Los policías. No fue la gente que va ahí. Porque la gente que va ahí va a eso, a encontrarse con nuestra madre, a suplicarle a nuestra madre. Es increíble, hermanos. Ojalá que ustedes pudieran estudiar este acontecimiento. Yo solamente les presento este libro, no más, pequeño, cerca de más de 500 hojas. 500 hojas. La verdad la verdad de Guadalupe, del padre Eduardo Chávez. También en YouTube, búsquenlo, Eduardo Chávez. Oh, hermanos, cada plática que da este hombre, increíble. ¿Por qué? Porque también va dando, nos va haciendo ver las cosas a través de las palabras náhuatl. Y eso es impresionante. Y esto nomás es un librito. Pero cuánto y cuánto no se ha escrito de nuestra madre. Porque, repito, ella es bien importante para nosotros, porque ella sí pudo fundar una nueva raza. ¿Cómo es que lo hizo? Recordemos, hermanos, que sí, todo esto fue un retrato hablado a los indígenas, un pictorama, así se llama un pictorama, un cuadro, una figura que nos dice algo. ¿Cómo fue que se dieron cuenta de este acontecimiento tan tremendo? El que ella le dice a Juan Diego: quiero que me construyan un templo para dar a conocer el amor de mi hijo o yo mismo. Cuando los indígenas escucharon eso de la Virgen de Guadalupe, ellos supieron inmediatamente, que ella quería fundar un nuevo pueblo, una nueva ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que aunque se critican tanto a aquellos hermanos que eran unos caníbales, que eran unos asesinos, pues sepan, hermanos, que ellos todo lo hacían fundados en la religión, en sus creencias. Y pues, hermanos, cuando escuchan eso, que ella quiere una casa que se le construya para mostrar su amor, viene de Dios. Incluso si se fijan en sus manitas,
No están totalmente pegadas, están separaditas. Eso significa para el indígena, ven a mi casa, ven a mí. Y como le dijo Juan Diego, ¿que no yo soy tu mami? ¿No crees en eso? ¿No crees en eso? ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que todas aquellas tribus o comunidades, cuando iban a otro lado a fundar una nueva ciudad, lo primero que se construía en la mitad, exactamente en la mitad de donde iban a fundar su nueva ciudad, se construía el templo. Porque para ellos lo más importante era Dios. Que eso nos enseña muchísimo, aunque veamos en ellos esas actitudes tan espantosas. No, hermanos. Así lo hacían. Y por eso es que se fundó un nuevo pueblo, de nuestros hermanos españoles, de nosotros y a uno que otro hermano africano. Ánimo, hermanos. Nuestra madre nos fundó. Nuestra madre es la que quiso un nuevo pueblo en nuestro México. Pues hay que acercarnos a ella. Hay que pedirle a ella que nos ayude a cambiar la vida en nuestro México. Y repito, hay otros muchos signos. Las estrellas no nomás fueron puestas ahí al azar. Significan las estrellas que exactamente había en el cielo, las constelaciones que había exactamente cuando nuestra madre se aparece allí en el cerro. Pues bien, hermanos, repito, esto no fue algo así tan extenso, simplemente que hay muchas cosas que desconocemos de nuestra religión y que qué riqueza tan maravillosa tenemos, pero no nos adentramos a ella, nos interesan tantísimas otras cosas. Pues ojalá, hermanos, que a través de esta pequeñísima plática podamos buscar más de María. Les repito, nomás este librito. Eduardo Chávez, el padre Eduardo Chávez, que está en la Basílica de Guadalupe. Pues ánimo, hermanos, ¿verdad? Ojalá que esta pequeña charla nos haya ayudado a acercarnos más a Dios. Pues en nombre de Dios y por intercesión de nuestra Madre Santísima, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide el rosario, hermanos. Si no quieres el rosario, 10 Aves Marías. Si quieres en la mañana 10 Aves Marías, más tardecito 10, hasta que sean las 50 del día. Es muy importante. Esto nos va a traer muchísima paz, hermanos. Y va a traer un cambio a nuestro México. Un verdadero cambio. Bien, hermanos, pues quiero invitarles al ratito para oficiar misa. Hoy día, de alguna manera, es día de precepto para nosotros los mexicanos, el que escuchemos la misa. Pues yo los invito a que sigan aquí en este canal para escuchar la Eucaristía, para vivirla, aunque estén en casa, aunque se encuentren en cualquier lugar. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.